Buen día a todos y a todas. Volvemos con nuestro podcast, con el tercer episodio sobre colonización y rebeliones también. Hoy estamos con Leco Zamora y Mónica Caballero, que lamentablemente no pudieron viajar para estar acá en Castelli. Y entonces, bueno, no nos manejamos con grabaciones que nos enviaron desde sus lugares. Entonces, bueno, vamos encarando con el tema. Y bueno, quisiera empezar por unas memorias de lo Wichí, que dice así. Entonces ahí el hombre trae sus animales, toros, vacas, caballos, cabras y cerdos. Y pasa un año, y el blanco le dice al cacique que está pensando que sería bueno que ellos se vayan, porque ahora está él en ese lugar. Hay muchas cosas que puede perder. Él hizo todo lo que hay allí, cosas que quedan. Ya está lista la casa, los corrales, el pozo que hizo. Está pensando que es mejor que se retiren. Pero le va a dar cosa que vale por este lugar de ellos. Un novillo y ropas. Le va a dar lo que es justo para ellos. El cacique entendía castellano. Entonces él agarró las cosas que el blanco le dio y se retiró con su gente a otro lugarcito. Bueno, me llamó la atención esta memoria porque más allá de las campañas militares hay otras dinámicas de ocupación. Pensando en cómo el pasado repercute en la actualidad, ¿este texto les inspira algo particular? En primer lugar, quiero agradecerte por la invitación, ¿no? De conversar desde mi mirada como indígena acerca de la historia. Cuando dice dinámica de ocupación, entiendo como forma de invadir, apropiarse, usurpar, asaltar, adueñarse y meterse en nuestro territorio. Son muchas formas que hicieron para ocupar, invadir nuestro territorio. Para esto necesito como decir lo que yo pienso acerca de esas campañas militares, porque fue bien pensado, planificado, con tiempo. Y desde el Estado, ¿no? Todo eso, pensar, hicieron esas campañas etnocidas, genocida, que ahora, de una forma más sofisticada, todavía sigue esa invasión a nuestro territorio. La forma que me llama mucho la atención es que el Estado, como un pensamiento del mundo occidental, se crea inmediatamente, se cree dueño de todo este territorio milenario de nosotros. Y no creo que es justo ni humano esta forma de hacer las cosas. Si es un pensamiento occidental, bien para ellos. Y que lo hagan en su patria,
allá en Europa, que sigan haciendo lo que ellos quieran. Pero aquí tienen que respetar a Dios, a su propia religión, ¿no? Para que puedan entender y aprender a convivir. Se da como un hecho, ¿no?, de que tanto los criollos y los españoles que llegaron aquí era parte de la vida del hombre, ¿no?, y la ley del más fuerte. Entonces estamos como analizando y pensando que esto ya ocurrió y hay que aceptarlo. No creo que sea eso. ¿Qué pienso acerca de lo que me inspira el texto, ¿no?, de un hermano Wichí? Pues esa es la forma, vamos a decir, más pacífica, entre comillas, para invadir, adueñarse de nuestra tierra. Porque todos fueron violentos, brutal, como hoy mismo está actuando, pero de una forma sofisticada, de acuerdo a sus leyes, a su forma de pensar, de creer cómo es la vida, ¿no? Entonces ellos hicieron sus leyes, sus gobiernos, sin consultar o tomarnos en cuenta. No solamente eso, sino que nos excluyeron. Hicieron como si nosotros fuéramos palo, o monte, o tierra, nada más. Porque no teníamos, o no éramos, no teníamos derecho como humanos. Recién en 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, nos dieron o nos reconocieron como sujeto de derecho. O sea, todo lo que pasó antes es inhumano y es difícil, decirte que por tal ley o por otra ley ellos no tenían que hacer o no hicieron. Es bárbaro la forma como ocuparon y siguen ocupando, porque dejaron los sables, los fusiles y todas esas armas asesinas, pero lo transformaron en leyes. Y las leyes tampoco nos favorecían. Recién hace poco es que a través de los convenios o acuerdos internacionales, más que todo desde las Naciones Unidas y de la OEA, el Estado se comprometió a cumplir, pero nunca lo ha hecho. O sea, aún teniendo esas leyes, pero al no ser sujeto de derechos, que todos lo sabían, todos los políticos, incluso los abogados que se acercan a los pueblos indígenas, sabían eso, pero no hicieron nada. Quedaban bien ante los periódicos y noticias, pero ellos sabían muy bien la condición de nosotros. Entonces, hablar un poco de lo que es pasado me parece como seguir una novela que nunca se acaba. Creo que de ahora en adelante sería como pensar la forma de cómo hacer que el Estado cumpla su compromiso, que los gobiernos provinciales cumplan con los compromisos y las instituciones que están dentro
de las comunidades indígenas sean más realistas, no solamente que vivan de lo indio, ¿no? Haciendo proyectos y otra cosa. Buenas. Me inspira 3 cosas. Una es la repetición de la historia, que desde 1642 con el padre Ruiz de Montoya hasta hoy, es casi que es como algo que se vuelve a repetir, que donde dice: esta tierra es mía, te doy un novillo y ropa y te echan de tu casa. Lo asimétrico. El cacique entendía el castellano, pero no entendía el contrato. Entonces esto quiere decir que es un contrato, no es el diálogo entre iguales, es imposición disfrazada de un trato justo. Y la resistencia en la memoria, aunque quemaron campos, trajeron viruelas, ferrocarriles, las memorias wichí siguen vivas. Eso es vencer, que no se borre la palabra. Bueno, pensando en otras formas más violentas de colonización, tengo acá un testimonio de un sacerdote jesuita, padre Ruiz de Montoya, que era en ese entonces procurador de Uruguay. En 1642 él escribe al rey hablando de las consecuencias de las acciones violentas de los colonizadores hacia los pueblos originarios, y dice que esos pueblos salieron huyendo lastimosamente, las mujeres y los niños, de pie descalzos por aquellos campos, necesitados del abrigo y del sustento, quedando sus enemigos ricos de despojos, a quienes cegó con providencia el cielo para que no los siguiesen, que les hubiera sido fácil despojarlos también de las vidas. Esta dinámica del despojo está presente hoy en día, me parece, ¿no? ¿Y en qué forma sigue actuando? Esta forma violenta de quitar, invadir tierras indígenas todavía sigue en este tiempo, en estos días. Eso sucedió en el sur con los hermanos mapuche, Tucumán, hermanos Diaguita, en Jujuy con los hermanos Coya, en Salta, en Formosa, con los hermanos Uchí y otros pueblos. Y con víctimas, muertes. Y siempre está presente el Estado con la policía o con los gendarmes a favor del terrateniente o el testaferro de empresas. Y son diversas formas que actúan. Esta dinámica del despojo ¿están presentes hoy? Sí, están presentes, y están presentes en distintas formas. Por ejemplo, en el 2026 existen otras formas de despojo a través de papeles, de topadoras, policías, desmontes agrotóxicos, represas, un novillo por la tierra, un plan social por el monte, misiones que se visibilizaban, escuelas que prohíben hablar el Comlactacá. Siguen actuando en desalojo en territorio sin título de propiedad. Es un avance de las hojas sobre bosque nativo, falta de agua por represas y promesas de desarrollos que nunca llegan.
me gustaría seguir como en este recorrido de las varias formas en la que actúa la colonización. Y volviendo a las memorias de los Wichí, podemos leer que también había un tiempo de gran sufrimiento que llamamos viruela. Este mató y terminó antes con mucha gente. También los trabajos del ferrocarril no ayudaron y terminaron con la gente. También hubo un tiempo antes que los blancos prendían fuego al pasto en los grandes campos. En ese tiempo, mucha gente murió quemada. Y a la vez, me gustaba como poner al lado estas memorias de los yacarés. Un poquito también para volver con este eje que tenemos en este podcast de trabajar un poquito también con la cosmovisión indígena y ver cómo los elementos de la naturaleza también juegan un papel importante dentro de la construcción de la memoria. Y dicen los yacarés, dicen que somos peligrosos para el hombre. Nosotros opinamos que el hombre es muy peligroso para el yacaré. Tal vez ambos tenemos suficientes motivos para pensar así. Bueno, de la lectura de estos textos se desprende el concepto de que el hombre es un peligro para el hombre. Esto no pasa tan solo por el tema de las enfermedades, sino también por la explotación y el desmonte, lo cual está vinculado con cierto mito del desarrollo. El blanco solía y suele justificar a menudo el apoderamiento de tierras indígenas, opinando que los pueblos originarios no la trabajarían, pero a la vez la explota a través de los monocultivos, lo que demuestra poco amor para la naturaleza y mucho para la ganancia. ¿Cómo se relaciona esto con el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios? O sea, me imagino que esta agresión al medio ambiente represente una amenaza también para cierto equilibrio entre la cosmovisión indígena y la realidad abrumadora que viven en los campos. La lectura de estos textos para mí está muy claro y es verdad todo lo que dice. Y se podría hablar mucho sobre lo que dice el texto. Pero para mí, para resumir un poco, ¿no? Yo creo que aquí hay choque entre dos paradigmas. El paradigma occidental y el paradigma indígena. El paradigma occidental siempre ha tratado de conquistar, someter a otros pueblos. Y durante 500 años, en lo que llaman América, para nosotros es Apia y Alá, este continente, trataron de exterminar a los que tienen ese pensamiento o ese paradigma indígena. 300 años de colonización y 200 años de república, de modernización, de Estado. Y siempre continuó la idea de exterminarnos. Estos últimos 200 años de república, que podríamos decir que podría haber sido mejor, claro que sí, pero en estos 200 años
hemos sido empobrecidos, hemos perdido muchas vidas, miles de vidas. Y mirando para el monte, son kilómetros de monte, medio ambiente destrozados. Y nosotros, cada vez más pobres, más enfermos, más indefensos, si se quiere, ¿no? Hemos tratado de convivir, aceptando, aprendiendo a convivir. Hemos aprendido muchas cosas para ser como ellos. Hemos aprendido su lengua, su vestimenta y otras cosas más. Pero seguimos pobres, seguimos perdiendo tierra, vida. Entonces, si en estos 200 años, solamente vamos a hablar de estos 200, cada vez estamos más pobres porque nos gobiernan los otros. Nosotros nunca hemos podido recuperar nuestro autogobierno. Entonces, el derecho a la autodeterminación es una de las cosas más importantes que se puede hacer en todos los estados. Nosotros tenemos una forma de ver la vida, al mundo, tenemos muchas cosas propias, totalmente diferentes a la comunidad o al Estado, que no tienen nada propio. Se apropiaron de muchas cosas, se apropiaron de la lengua ajena y lo impusieron para nosotros, a nosotros. Se apropiaron de nuestra tierra y quieren que nosotros aceptemos como si nada y nos siguen colonizando. Entonces, la autodeterminación va a ser una oportunidad de demostrar la capacidad y la forma de cómo gobernar de acuerdo a nuestra forma que han tenido nuestros antepasados. Algunas cosas sí vamos a adoptar del mundo occidental y vamos a aprender de su ciencia, vamos a juntar esas dos ciencias, ¿no? Por eso creo que la autodeterminación tiene que ser bien entendida y no utilizar, como lo hacen, de hacer creer a la gente que nosotros queremos independizarnos, entre comillas, del Estado, o que somos guerrilleros, queremos separarnos. No, nada de eso. Ellos mismos, o sea, el Estado mismo, se ha comprometido a ratificar el convenio internacional de la OIT, el convenio 169 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. O sea, ellos están comprometidos, saben muy bien nuestros derechos y lo que nos hicieron a nosotros, ¿sí? Entonces, la autodeterminación, la autonomía económica, volver con nuestra cultura, o sea, rehacer un poco eso, con el apoyo y todo las cosas buenas que tiene el paradigma occidental. Entonces, vamos a enseñar cómo cuidar el monte, cómo cuidar el río, cómo cuidar a nosotros mismos, a la gente, a la familia, a la sociedad, ¿no? Porque todo
lo que está haciendo y lo que ha hecho el paradigma occidental está poniendo en peligro al planeta entero. Están contaminando todo. Están aquí los que se creen patriotas o nacionalistas, siguen robando nuestra tierra para entregar a intereses económicos de las empresas extranjeras, no solamente de aquí. Y se han preocupado más para llenar los bolsillos de la misma gente de siempre, en especial a los que financiaron las campañas de exterminio de los pueblos indígenas. Dice, ¿cómo se relaciona con el derecho a la autodeterminación de los pueblos? Se relaciona directo, sin territorio no hay determinación. La Constitución en el artículo 75 y en el inciso 17 y el convenio 169 de la OIT dicen que los pueblos originarios tienen derecho a decidir su propio desarrollo. Pero si el mito del desarrollo es de montar y monocultivar, es una ganancia, entonces te quitan tres cosas a la vez: territorio, la base material. Sin monte no hay caza, pesca ni remedios. La cosmovisión, para el para el Wichí, la tierra no es recurso, es madre, es parentesco. El monte rompe ese vínculo sagrado. El futuro, si no decidís sobre tu tierra, no decidís sobre tu lengua, tu educación, tu forma de vivir, te imponen un solo modelo, el de la ganancia. Por eso el poema del yacaré tiene razón. El hombre es muy peligroso para el yacaré. El modelo extractivo es peligroso para todos los pueblos. Bueno, me gustaría que nos detengamos un poquito sobre eso de, que nombraste del autogobierno, pero también como del ser gobernados por otros. Porque creo que también como eso de dividir un poquito para dominar fue como una práctica que se utilizó mucho en la época. Y de hecho, acá tengo unas memorias de Tobas y Mocoí que dice justamente, ahora decimos cacique. Antes no había cacique. Había Kadaktalá, nuestro líder. Cuando vinieron los políticos, nombraron caciques a todo el mundo. Ahora hay muchos caciques. Las divisiones son a causa de los blancos que vinieron. Primero nos dijeron que hay 3 tribus. Después empezaron a decir que son 3 etnias. Ahora, ¿quién sabe qué van a decir que somos? Y acá pongo también una memoria del Carandá que dice, otros luchadores los reemplazaron, hábiles lanceros. No sé por qué razón los llamaban calchaquíes. Ellos siempre fueron chaquenses. Cuando ya los santafesinos se veían perdidos, llegaron para auxiliarlos los guaraníes militarizados desde las costas del Uruguay. El repentino cambio de enemigo desmoralizó a los chaquenses. Flecha contra flecha, lanza contra lanza. Fue amarga la retirada, con sabor de traición. Acá las memorias de Tobas y Mocoí nos informan sobre la práctica de nombrar a nuevos caciques y hacer hincapié en supuestas divisiones étnicas para socavar la resistencia de los pueblos originarios. Además, a través de la memoria del Carandá, llegamos a enterarnos de las consecuencias de dichas divisiones en las guerras entre pueblos y colonizadores. ¿Se pueden encontrar similitudes entre esta forma de caciquismo que apunta a la división, la subestimación del mundo indígena
y el rol de los partidos políticos contemporáneos en la politización de la lucha de los pueblos originarios. Todos los pueblos indígenas estaban organizados con una estructura de gobiernos que se elegía en forma democrática. Nuestros dirigentes, decimos gobernadores, autoridades, siempre se eligió de esta forma, ¿no? En asambleas, sin campañas, sin propaganda, porque cada uno sabía y conocía quién era la persona que podría ser el dirigente, el líder, el que comandaba y el que consultaba con todo para buscar forma de solucionar el problema que tenían. Por otra parte, los imperios, los invasores, una de las estrategias que siempre han utilizado es divide y gobernarás. Más los mitos, las mentiras, las falsedades que crearon, decir que los pueblos indígenas eran salvajes, y otras mentiras más con el fin de justificar sus fechorías, sus matanzas, sus robos. Ha hecho que la gente también tuvieran miedo, ¿no?, a la gente que defendían sus territorios, que éramos nosotros los pueblos indígenas. De esta manera, nunca hubo como un acuerdo de verdad. El acuerdo se firmó, según un investigador, aquí en Argentina se hicieron más de 100 acuerdos, tratados, y ninguno de ellos cumplió el Estado. En este tiempo se utiliza otra forma de seguir dividiendo, y eso se ha hecho a través de las iglesias, a través de los partidos políticos y otras formas, ¿no? Crear divisiones internas y crear divisiones internaciones étnicas o naciones indígenas. Todo con el fin de poder dominar, someter y hacer lo que ellos quieren hacer. No tanto para un progreso y desarrollo para toda la gente que viven en esta tierra. Y de esta manera continúan con esta forma, ¿no?, de mantenernos divididos. Ahora, nosotros, como indígenas, a través de las luchas a nivel nacional e internacional, se logró que los representantes de los estados en las Naciones Unidas y en la OEA también reconozcan a través de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas el derecho a la autodeterminación, a un autogobierno, una autoeconomía, ¿no? Para eso necesitamos esa autodeterminación, o sea, el poder de nosotros en consulta determinar qué es lo que es mejor para nosotros, para el pueblo indígena, porque durante estos últimos 200 años de república o de Estado, hemos sido
cada vez más maltratados, más empobrecidos, ¿no? Así, igual que los 300 años anteriores de colonización. Por eso, los pueblos indígenas se unieron para luchar a través de lo que se llama la forma civilizada. Y es difícil, la lucha siempre fue larga y es larga, de hacerle razonar a esta salvaje civilización occidental. Porque aún que hayan acordado de respetar los derechos de diferentes formas que se da en cada nación, el Estado le es muy difícil respetar esos derechos, porque pareciera que los que mandan, los que determinan, los que deciden, no son nuestros representantes de la provincia, como dice la Constitución, o sea, que nosotros hemos elegido como diputados o senadores, como gobierno, como que no decidieran ellos. Porque no están respetando nuestros derechos, desde lo más mínimo. Entonces, es hora que nosotros, los dirigentes de los diferentes pueblos, comunidades, naciones, podamos unirnos en una organización sin pasar por partidos políticos, a la forma propia, porque está reconocido, ya fue ratificado los acuerdos internacionales, por lo menos aquí en Argentina, tanto el convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde nos dan mucho derecho. La lucha ahorita es hacer que el Estado haga una legislación de cada artículo o de cada derecho que nosotros tenemos. Porque los derechos de nosotros son mucho más modernos, más real, de este tiempo, más actuales, que muchos artículos de la Constitución Nacional y de algunas leyes provinciales en lo que está relacionado a nuestros derechos indígenas. Entonces, hay que buscar la reglamentación de las leyes, de los derechos, de cada derecho de los pueblos indígenas. Por ejemplo, esto de la autodeterminación, autogobierno, autonomía. De esta forma es que nosotros vamos a poder reanudar nuestra civilización, nuestro futuro, porque ya es hora que ellos entiendan que durante estos últimos 200 años de república, de Estado, de civilización, de educación, de lo que se quiera decir, nosotros hemos perdido cientos de kilómetros de territorio y todavía siguen usurpando nuestros territorios. Entonces, creo que ellos tienen que respetar nuestra forma de gobernarnos, de pensar, de vivir, ¿no? No con esa idea un poco pícara, ¿no?, de que nosotros queremos la independencia. De ninguna manera. Nosotros solamente estamos pidiendo el derecho de decidir por nosotros mismos nuestro futuro. Eso es lo que significa la autodeterminación. Que no sigan eligiendo a nuestros líderes, que no sigan creando organizaciones solamente para ser útil a la política del Estado. Bueno,
claramente no podemos dejar de destacar el rol de la evangelización también. Y con respecto a eso, podemos volver también a unas memorias del Carandá, que dice: una vez, allá por 1673, una tribu mocoí, cansada de luchar, escuchó la propuesta del gobernador Ángel Peredo y aceptó acercarse en paz a la ciudad, para que los hombres vestidos de negro los adoctrinaran. Formaron la misión de San Javier, a 4 leguas de Esteco. Pero no duró la palabra dada de respetarlos. Al poco tiempo, los mocoíes y otros capturados en nuevos combates fueron distribuidos para servir a los señores de la ciudad. Algunos pudieron huir y otros en servidumbre, pero todos aprendieron que los españoles siempre son mentirosos. Parte del proceso colonial fue también la conversión de los pueblos al catolicismo, entendido como remedio para que los y las indígenas dejaran de ser salvajes. El Carandá sigue recordando y nos dice que la evangelización terminaba siendo un engranaje en la máquina de la explotación colonial. ¿Hay algo para reflexionar y compartir sobre este tema? Salvaje era otra invención, otro mito creado para justificar toda la salvajada de ese imperio, civilización occidental, europea. Y ¿cómo se llama? Para pensar, ¿no? Que hablan de evangelio, que quiere decir buena noticia, que fue tan duro como los mismos estados y militares, por algunas razones que corrieron después a los jesuitas para que se instalen los franciscanos. Lo que hicieron en la transformación, supuestamente transformación, sacar el salvaje del indio para dejar al hombre, no hace muchos años atrás, descubrieron en los cementerios de los conventos, que supuestamente eran colegios, para educar, entre comillas, a los niños y niñas indígenas. En el cementerio encontraron cientos de cadáveres, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y aquí seguramente si llegan a hacer exploraciones, ¿no?, en los lugares donde hicieron esas misiones. Yo creo que la religión en su estado, pureza, era puro, transformaba a la gente, lo hacía más consciente, más humano, porque, por ejemplo, los 10 mandamientos, ahí hay una base de comportamiento de toda la gente que sea. Pero nosotros también, los pueblos indígenas tenían su propia religión, solamente que le llaman creencia, ¿no? Pero eran religión, porque ahí se basaba el comportamiento, principios espirituales de cómo se debe comportar con uno mismo o con su semejante. Entonces nosotros teníamos todo completo. Lo que nos hicieron con la evangelización o cristianización es despersonalizarnos. Pero con ese cuento de que éramos salvajes, el Estado,
a través de la secta, ¿no? Sea catolicismo o del protestantismo que surgió o que vinieron a América, volvieron a dividir como lo hacen los partidos políticos. Todo porque están pensando en apropiarse de nuestra tierra y todo lo que hay arriba y abajo del suelo de nuestro territorio. La religión, como digo, en principio es bueno. El problema es lo que construyeron sobre eso, ¿no? Que cada vez el liderazgo de esas sectas cada vez se descubre corrupción y maltrato, todo está enfermo. Entonces, vuelvo a decir que la autodeterminación, autogobierno, es muy necesario para nosotros, que de alguna manera, cuando volvamos a ser nosotros mismos, vamos a poder enseñarle al mundo occidental que cada vez está corrupto, cada vez está en una decadencia moral y espiritual, que está contaminando el alma, el espíritu, la moral de la gente. Y por otra parte, el lugar de las religiones que ocupaban antes está ocupado por ideologías y partidos políticos que tienen también sus principios, su constitución, que ni la religión ni la ideología política respetan nuestros derechos. Por eso creo que es necesario que respeten nuestros derechos y nuestra autodeterminación, nuestra autonomía económica, que lo vamos a conseguir al devolvernos nuestro territorio. Con respecto a esas prácticas de colonización, el río Bermejo nos da algo más de contexto como para ubicar un poco más estas dinámicas. Y dice, esto se veía en el trazado de sus ciudades. Al centro, las casas de los españoles. Rodeando, los ranchos de criollos y mestizos. Más afuera, la gente traída a la fuerza de otro lado. Indios sometidos llamaban. Y luego las encomiendas que producían casi siempre a latigazos todo lo necesario. Eran el sostén económico de la ciudad. Todo hijo de este suelo era encomendado a un extranjero, que lo utilizaba como mano de obra gratuita. Ellos que vivieron siempre libres. Pero vi que no todo era paz y armonía a mis orillas. No toda la gente de la tierra estaba tan contenta como parecía. Bueno, esas dinámicas explotadoras se llevaban a cabo en las encomiendas, ¿no? De las que el río Bermejo nos da su testimonio. ¿Sigue algún ejemplo de este medio de producción en la actualidad? Las formas de explotar a los pueblos indígenas fueron varias. Una de ellas es la que llamaban encomienda, que fue un sistema de esclavización, explotación a los indígenas, supuestamente legalizado por la corona española.
Pero eso siguió hasta en estos días de una forma sofisticada. Me viene a la memoria algo que yo creo que está muy relacionado a esto. Es la soberbia de los hijos de Barco, que siempre dicen, escriben y están en todas partes, que ellos son la causa o que trajeron el progreso, desarrollo y supuesta civilización. Sí, tenemos ahorita carretera, edificio, puente y muchas otras cosas que representan para ellos el desarrollo, progreso, civilización material. Pero en los comienzos, hasta hace poco, todo esto fue construido con la sangre y sudor de los pueblos indígenas y de los hermanos que trajeron prisioneros aquí, los afros. Si no fueran por ello, no se hubiera construido todas estas cosas que hay aquí. Además, el maltrato al principio, después la mala paga que todavía continúa, siempre se encuentran a camiones que transportan a trabajadores sin contrato, sin la atención del Ministerio de Trabajo. Encontraron tanto en las plantaciones a gente, trabajadoras, indígenas, campesinos, que fueron llevados para allá para trabajar, pero viven en condiciones infrahumanas, sin los servicios que necesitan, ¿no? Lo básico, agua, luz y otras cosas más. Entonces, estas formas de explotación continúan. Directamente hablando de los pueblos indígenas, a veces ni siquiera pueden conseguir trabajo. O sea, no hay un equilibrio, ¿no?, en las municipalidades y en otras fuentes de trabajo. Muy poco se contrata a los pueblos indígenas. Entonces están condenados a muchas cosas para poder tener comida para ellos y para los hijos, ¿no? Es una vergüenza que nosotros, siendo dueños de la tierra, seamos tratados de esa forma. Entonces, el mismo sistema educativo nos educan, entre comillas, más bien nos preparan para ser los esclavos modernos, porque muchos jóvenes indígenas terminan la secundaria y a veces ni pueden conseguir trabajo solamente porque son indígenas. En las mismas comunidades a veces cuestionan cuando hay maestros, enfermeros y otra gente de oficios, ¿no? Producir a nosotros es lo que continuamente, y capaz que es una de las industrias más grandes aquí, especialmente en el Chaco, es la producción de artesanía. Las artesanías están mal pagadas, regatean mucho y no es justo lo que pagan, porque para conseguir las materias primas ahorita, para hacer tejidos de palma o de jaguar, hay que conseguir en
lejos de donde la comunidad, porque han sido arrasados y usurpados por empresas que desmontaron todo eso y las lagunas donde habían barro, totora, están cercados. Entonces hace todavía más difícil, ¿no? Para conseguir y producir, trabajar. Y para conseguir la materia prima hay que contratar un vehículo, hay que gastar, qué sé yo, un día para ir y volver, juntar, todo eso. Y es injusto, ¿no? Que no haya una atención de parte del Estado. Entonces, hasta ahora, la gente, por ejemplo, en las municipalidades debería haber un cupo especial, tanto para hombres y para mujeres, para que puedan producir. Los esclavos modernos, casi todos son indígenas, pobres, campesinos, ¿no? El sistema colonial de explotación todavía continúa. Y cuando uno mira quiénes son los dueños, últimamente peor. Siempre están en manos de extranjeros o hijos de barco que se creen como dueños de este suelo. La encomienda, de una y otra manera, todavía continúan. Las encomiendas fueron dadas a los gobernadores, a los terratenientes y también para evangelizar. Y la gente, los indígenas que trabajaban ahí, tenían que pagarle impuestos o algo así a esos encomenderos. Nos encomendaron agentes explotadores, nos encomendaron, que sí, nos tutelaron en las iglesias, ¿no? Como si nosotros fuéramos animales, o niños, o locos. Es difícil hacer una respuesta corta acerca de la dinámica de explotadores. ¿Cómo nos siguen explotando? Nos ningunea. Bueno, pero ¿qué pasaba afuera de estas encomiendas? El muro de Ronda también tiene memoria. Y cuenta: mis centinelas veían de lejos las señales amistosas de las caravanas. Trataban de descubrir a los enemigos, casi siempre ocultos o disimulados. Desde que consiguieron caballos, los guaycurúes, que son muchos grupos, se hicieron más temibles. ¿Cómo resonaban amenazantes sus tambores en las noches de luna? Venían sin querer a la memoria las terribles escenas de 1614, 1621 y 1629. En esos no solo atacaron a Concepción, sino también a Asunción y Corrientes. Bueno, más allá de esos hechos puntuales que se nombran, existían formas de resistencia armada de las que los colonizadores tuvieron que defenderse y de las que guarda memoria el muro de Ronda. ¿Qué se puede decir sobre esta nueva necesidad de hacer la guerra a un pueblo extranjero? La memoria del muro de Ronda es corta y solamente habla de la parte
cuando las gentes, nuestros hermanos de los pueblos indígenas, había sufrido siglos de ataques, de atropello, de masacre, hasta tal punto que ya no había otro lugar o otra alternativa que defenderse. ¿Y qué puedo decir? Esto de hacer guerra a un pueblo extranjero. Nosotros nos hemos declarado guerra. Nos hemos defendido más bien de esos atropellos que cada vez avanzaban y hacían muros, adueñándose sin llegar a algún acuerdo o rompiendo acuerdo con nosotros, ¿no? Sin respetar. O sea, no pueden alegar, ¿no?, como dueños solamente porque declararon que ellos eran de tal nacionalidad, ¿no? Es un invento, una invención más para hacerse dueño de la tierra. Sí, la inteligencia de todas las naciones cuando están haciendo guerra recurren a cualquier cosa que esté a su alcance. Si el caballo fue un factor importante, ¿no?, para muchas cosas, no solamente para tratar de correr o llegar a acuerdo con los que estaban dentro de esos fortines. Eran para conseguir alimentos, para caminar más rápidos, por muchas cosas. O sea, el caballo no nos sirvió solamente para enfrentar a los invasores, colonizadores y asesinos de nuestra gente, ¿sí? Aquí el problema cuando uno habla es que como que hay un concepto, un pensamiento de que los colonizadores, sean españoles o criollos, tenían razón para hacer todo lo que ellos quieren, ¿no? Ni siquiera tenían razón según sus principios filosóficos y los principios religiosos de ellos. Actuaban todo lo contrario. Según entiendo, que hay una frase que dice: trata a tu hermano como a ti mismo, ¿no? Amaos uno a los otros. Pero esta gente no vinieron a amar ni tratar a uno como hermano, sino siempre el otro. Hasta la ciencia repite esa palabra del otro, ¿no? La resistencia que llaman armada, pues las mismas armas que pudimos sacar de ellos, lo teníamos: la lanza, la flecha, la macana, el mazo y muchas otras cosas, fueron inferiores a los sables, a arcabuces y del pueblo Winchester, ¿no? Es terrible, ¿no? Cómo se defienden con palabras, ¿no? Cómo inventan cosas que sonaban amenazantes los tambores en la noche de luna. Increíble lo que ellos hacían. Descuartizaban a los hermanos indígenas que agarraban y lo colgaban en la puerta. A Tupac Amaru,
y a muchos otros. Y ahí estaba tanto los mastines humanos, con su arcabuz y su sable, y también alguien bendiciendo en nombre de qué sé yo, ¿no? Las dos fuerzas han escrito la historia, ¿no? Ahorita hay que reescribir. Es un poco difícil a veces hacer entender de que ellos tienen una historia en la cabeza que ni siquiera llega a la mitad de lo que nosotros tenemos como historia. La necesidad de hacer guerra era para nosotros la necesidad de defender nuestro territorio, defender a nuestros hijos, defender de lo que ahora está pasando, que están destruyendo las tierras, la vida, los animales, y está extendiéndose mucho, todavía siguen quemando, solamente para que crezcan los pastos, para los caballos, para las vacas, para los chanchos. Para ellos es más importante, actualmente es más importante una vaca que un humano. Hay no sé cuánta hectárea por cabeza, pero para el indígena en especial no hay, se le quita la tierra. O sea, eso de que tenían miedo y todas esas cosas, no sabés lo que hacían cuando venían. En Apalpí, por ejemplo, un ejemplo nomás. ¿Qué hicieron a los hermanos Juan que sacrificaron y asesinaron? Por la noche hacían fiesta mostrando sus trofeos. ¿Qué eran los trofeos de ellos? Era algo inhumano de mostrar las intimidades de los hombres, gritando con sus zapucay. No pueden decir que nosotros éramos una amenaza. Ellos todavía siguen siendo una amenaza porque no respetan, no cuidan de la gente. Es una reflexión. Bueno, nos acabas de dar un testimonio bastante fuerte de esta violencia, de las encomiendas y bueno, de la colonización en general. Pero, bueno, podemos decir que eso de las encomiendas ya es un fenómeno que se fue cayendo en decadencia después de haber como claramente marcado la existencia y la historia de los pueblos originarios. Quería como leerle son, bueno, 3 contribuciones que encontré. La primera es una memoria del Cachimayu, ese río, ¿no? Que dice: ellos, los señores, daban órdenes en lengua española y los caciques o mandones de la comunidad las transmitían a los chalacos, que pensaban y hablaban en quichua. Ya habían desaparecido las diversas lenguas autóctonas. Las habilidades antiguas, espontáneas y creativas se hicieron trabajo obligatorio, ganancia para encomenderos y funcionarios. El investigador geohistórico Ernesto Meder escribe hace unas décadas: el régimen de encomiendas cayó paulatinamente en decadencia y las comunidades indígenas así constituidas fueron disolviéndose debido a un doble proceso social: la inmigración forzada o voluntaria
y el cambio de sistema de vida del indio, que pasó de un régimen de comunidad en sus pueblos a otro de carácter individual en pueblos españoles o estancias donde arraigó como artesano o peón. Y a la vez el antropólogo Eldo Morresi le suma: en Concepción del Bermejo se observa un proceso de empobrecimiento progresivo que aumenta hacia el momento del abandono, para terminar en una comunidad paupérrima. Bueno, el río Salado, Cachimayu, ¿no? El investigador Ernesto Meder y el antropólogo Eldo Morresi nos informan que el régimen de encomiendas se fue cayendo en decadencia. Sin embargo, antes de disolverse, marcó un cambio rotundo en el sistema de vida de los pueblos originarios con respecto al trabajo y la vida social. ¿Estamos hablando de un cambio tal vez indeleble? Con todo respeto, ¿no? Para mí, algunos investigadores o antropólogos hacen su trabajo bajo ciertos intereses que a veces reflejan más bien la idea o el concepto occidental, que haya caído de forma despacio la encomienda no significa que dejamos de ser explotados. Todo lo que me parece cuando alguien dice así, sí, ya se acabó. No, ya no se hace eso. Está hablando de su gente o de su sociedad, no de lo que llaman de los otros. O sea que mucha injusticia se siguieron cometiendo en los otros, pero no en ellos, ¿no? Porque ellos gozaban de como sujeto de derecho en esta nueva, en la creación del Estado. Nosotros nunca nos reconocieron como sujeto de derecho. Recién con la reforma de la Constitución Nacional de Argentina, en el año 1994, en el artículo 75, inciso 17, ahí nos da o nos reconoce como sujeto de derecho. Que marcó un cambio en nuestra vida, la decadencia de la encomienda, nos marcó, pero con fuego, con no sé cómo se llama esa cosa para marcar animales, ¿no? Eso, lo tenemos cicatrices adentro, ¿no? No tenemos garantía de que nosotros podamos o ver a nuestro hijo, nuestro nieto, como profesional universitario. Gracias, ahora, que uno puede ver, a un programa de la Universidad Nacional del Nordeste, de la UNE, que tiene un programa de beca para jóvenes indígenas, que el Estado nacional y provincial no pone ni un peso para eso, para por lo menos que sea alguito más, porque la beca solamente le da la comida a mediodía, algo para la fotocopia y para el transporte interno, pero hay muchas otras necesidades. O sea que el Estado no le interesa o todavía sostiene este sistema de encomienda.
Y yo creo que el cambio se va a ir dando en la medida que nosotros no solamente conozcamos como uno conoce algunas leyes, sino que tengamos profesionales también. Pero más que todo, que la conciencia, la humanidad de los dirigentes políticos, gobernantes y los dueños de fábrica y trabajo sean más humanos y que nos pague de una forma justa para que nosotros podamos salir de la situación de extrema pobreza, de enfermedades, de necesidades. Es injusto que nos sigan tratando así, siendo nosotros los dueños de esta tierra, ¿no? Más allá de las leyes que crearon hace, ¿cuánto? Vamos a decir, hace 200 años. O que los europeos lo hayan hecho hace 2000 años, ¿no? Pero esta es otra tierra, hay otro mundo, ¿no? Dios ha creado a cada pueblo su tierra y ahí tienen que prosperar y hacer lo que quieren. Y a nosotros también nos ha hecho libres, ¿no? Entonces, esos que se dicen que son hijos de Dios deberían de verdad ser religiosos, educados, todo lo que quieran, sean. Y por lo menos que nos devuelvan parte del territorio ancestral. Eso es lo que pedimos, parte nomás, para que nosotros podamos tener nuestra propia forma de crear y hacer, reconstruir nuestro mundo, nuestra cultura, para rumbear hacia un futuro propio. Bueno, seguiría con esto un poquito de lo político, de lo socioeconómico, también para darle como un cierre a este episodio. Y quiero, aportar también con otros dos testimonios. El primero es una memoria de los Pilagas, que dice: y en la actualidad, cuando observamos todas las ciudades, los pueblos, toda la gente, ya no se usan más los recursos que se usaban antes cuando eran pobres. Tenían caballo y el arado mancera, la gente sufría, pero hoy día nos damos cuenta que todos los primeros agricultores ya se vinieron a los pueblos. Tienen sus tiendas, almacenes y andan con vehículos de lujo. Y nosotros seguimos con esa miseria. Había sido que la proyección de ellos era aprovechar toda la riqueza de nuestra tierra, de nuestro territorio. Y el segundo testimonio es de Pablo Yorqui, un líder indígena, y se da a través de este cuento del ciclo de Medjugorje, que era, es el padre de todos los tobas. Entonces, Pablo Yorqui escribe: Medjugorje encontró la primera yunta de caballos en una laguna. Eran mansitos y los montaron. Después, cuando tuvieron cría, esos otros se pusieron ariscos. Entonces, si bien cambiaron las costumbres, parece que no cambió la condición socioeconómica de los pueblos originarios, ni la codicia del blanco hacia la explotación de la tierra. Sin embargo, el relato del ciclo de Medjugorje brinda algo de esperanza, pensando en la posibilidad de rebelión por las generaciones sucesivas a las que sufrieron la explotación. ¿Qué reflexiones quedan acerca de esta posibilidad de rebelión? Antes de terminar mis intervenciones, ¿no?
con mis opiniones. Quiero aclarar que todo lo que yo dije y lo que voy a decir es a modo personal, porque no soy representante de mi comunidad, ni de mi pueblo, y mucho menos de los pueblos indígenas. Soy uno más. Si nosotros sí cambiamos, no sé cuánto de costumbre, no es que cambiamos las costumbres, toda la costumbre, más bien adoptamos otras costumbres para acercarnos hacia una convivencia intercultural con esta sociedad nueva que se creó, ¿no? De verdad, nuestra condición socioeconómica sí cambió. Porque antes del establecimiento, o antes de la venida de la invasión europea, y antes de la creación del Estado, nosotros éramos autosuficientes, éramos ricos, teníamos agua, madera, alimento en nuestro monte, en nuestro medio ambiente. Sí cambió, y cada vez, desde ese momento, cuando vienen a nuestra tierra, nuestra economía, que es la forma de distribuir los recursos que teníamos, empezó a cambiar. Y empezamos a empobrecernos desde el término o concepto occidental, ¿no?, de lo que es socioeconómico. Y es verdad que la codicia de la gente del paradigma occidental, sean criollos o europeos, no cambió, más bien se hizo más grande, ¿no?, acerca de la avaricia, de la explotación de la tierra y de los recursos, el materialismo interno se hizo como más grande. Y seguían el lema o su principio civilizatorio, que es el fin justifica los medios. Y nos están poniendo en peligro, no solamente a nosotros, que estamos sufriendo ya todo eso, sino está poniendo en peligro al planeta entero por pensar de esa forma, que con llamarse civilizado, creen que son intocables. Lo van a sufrir también. Todo lo que están haciendo lo van a sufrir. Nosotros quizás sufrimos primero, pero capaz que tenemos más chance, más oportunidad de salvarnos, porque conocemos cómo alimentarnos del suelo, del monte, de las plantas, de muchas cosas. Sabemos cómo curarnos. En cambio, cuando venga toda esa anarquía, hecatombe en las ciudades, la gente se van a pelear entre ellos, y para sobrevivir sin ese conocimiento que tenemos, muchos van a desaparecer. Hablar de la rebeldía, de rebeldía, en los mismos términos del concepto occidental, es un poco difícil, ¿no? Porque la pregunta a veces es que como que me meten adentro de la forma de pensar, ¿no?, del mundo criollo. Tengo otra forma de ver las cosas, que también conozco, o creo que conozco, la forma de pensar del mundo occidental. Entonces, que nosotros nos rebelemos
ante este orden, que le llaman orden, pero no desordenó todo y es un desorden, con su sistema. No creo que sea tan inteligente, ¿no? De la forma como se concibe lo que es rebelión. Un rechazo a las autoridades y a las leyes que establecieron, no estamos rechazando. Ya empezamos nuestra rebeldía. Hemos logrado que se respete y reconozca nuestros derechos de pueblos indígenas. La rebelión sería que, no sé cómo, educar al mundo occidental, especialmente a los políticos, a los empresarios, que respeten nuestros derechos. A eso sí podría decir una resistencia en vez de rebelión. Resistencia a las injusticias, resistencia al mal gobierno, resistencia a las leyes que favorecen a cierta clase y no a la mayoría. Eso sería como una rebelión, porque nosotros creemos que este mundo, ¿no?, fue creado y estamos siendo de alguna manera inspirados, ¿no?, para traer luz a la gente. Entonces, eso sería la rebelión. Deberían dar los otros, o sea, del mundo occidental, ¿no? Rebelarse contra los sistemas, contra el orden que ellos mismos establecieron, que nos está llevando al precipicio de una hecatombe, ¿no?, mundial, por todos esos civilizados inventos, creaciones y ambiciones de querer quitar al otro, ¿no? Quitar el petróleo, quitar la tierra, quitar la mina, oro, tierra. Ellos deberían reflexionar y seguir los principios de sus religiones o de su religión, de su filosofía, ¿no? Creo que ellos deben rebelarse a lo que ellos crearon. Muchísimas gracias. La continuidad del despojo, si bien cambiaron la forma, ya no hay reducciones ni campañas militares como en el siglo XIX, la matriz socioeconómica sigue siendo la misma, porque hablamos sobre concentración de la tierra, los desmontes, el trabajo precarizado y el acceso desigual a salud y educación. La codicia del hombre occidental, de la que habla el relato, no desapareció, sino que se modernizó. Hoy se llama agronegocio, extractivismo y desalojos judiciales. ¿Qué tipo? Metsogoye no era solo fuerza, era astucia, organización comunitaria. La rebelión no buscaba destruir al otro, buscaba que el pueblo com deje de ser objeto y pase a ser sujeto de la historia. Por eso el ciclo da esperanza, enseña que la resistencia no es solo enfrentar, también es crear lengua, crear territorio y crear futuro. Las regeneraciones que vienen no van a repetir la guerra de Metsogoye, pero sí repiten su decisión, no aceptar un destino impuesto.
Esta rebelión también tiene nombre jurídico. Hoy la autodeterminación, la Constitución Nacional en el artículo 75 y el inciso 17 reconoce la persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y el derecho a la posesión comunitaria de las tierras. El convenio 169 de la OIT, que nos habla de la consulta previa, libre e informada. Cuando un joven COM estudia derecho para frenar un desalojo, cuando una comunidad mapea su territorio ancestral, cuando estamos ejerciendo el derecho que la ley reconoce, pero que en los hechos se niegan, esa es la rebelión posible. Exigir que lo escrito se cumpla. El relato de Metsogoye da esperanza porque no termina en derrota. Termina con la idea de que el pueblo sobrevive, se adapta y vuelve a levantarse. Esta esperanza no es ingenua, es estratégica. Es la que sostiene a madres que mandan a sus hijos a las escuelas bilingües, a artesanas que mantienen el tejido, a referentes que organizan veladas. Porque entendemos o entiendo que el cambio escultural es lento pero irreversible una vez que la memoria se transmite. Esto no puede ser igual. La codicia no ganó de todo. La rebelión de Metsogoye sigue viva porque cambió de forma pero no de fondo. Por eso entonces creo que hoy las nuevas generaciones que vienen, que hemos escuchado relatos de nuestros abuelos de generación en generación, nuestra forma de rebelión es a través de las leyes, a través del estudio, a través de mantener viva la esperanza de que los pueblos indígenas somos dueños de nuestros destinos. Ya, check. Bueno, escuchamos que entonces como algo de esta lucha de rebelión contra algo que es sistémico, ¿no? Como una colonización que ya no se lleva a cabo con la misma dinámica, las mismas prácticas de ese entonces, pero bueno, sigue habiendo este abordaje explotador, esta mentalidad colonizadora. Sin embargo, a la vez sigue esa lucha de resistencia y bueno, hay razones para poder esperar algo mejor. Bueno, me queda por agradecer a ustedes para haberse animado a reflexionar un poco sobre este tema de la colonización, de las encomiendas. Y bueno, gracias por sus contribuciones que pudimos ir hilvanando así, gracias a las grabaciones. Y bueno, al hermoso trabajo también de nuestro técnico de sonido, Gonzalo Pérez de Ulate, que vuelvo a agradecer como cada vez. Y bueno, nos volveremos a escuchar en el próximo episodio, que será sobre las reducciones jesuíticas. Entonces, como profundizaremos un poco más este aspecto de la colonización que tiene que ver con la evangelización y con, bueno, la religión católica en general y las dinámicas que se desarrollaron con respecto a eso de la evangelización. Yo soy Meme, como siempre, les deseo una buena continuación y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio. Chao.